Muy buenos días para todos. Vamos a dar inicio a esta segunda sesión sincrónica del programa de formación Metodología de la Programación de Sistemas Informáticos. Como pues hemos venido desarrollando, digámoslo así, el contenido del curso, vamos a dar un breve recorrido por los anuncios, digamos así, que colgamos esta semana. Vamos a revisar la guía de aprendizaje, las actividades a desarrollar y posterior a eso, pues digámoslo así, que vamos a resolver todas las dudas e inquietudes. Yo sé que hay algunas duditas, entonces vamos a dejarlas pues dispuestas para unos espacios específicos. Bueno, les comento, estamos desarrollando, bueno, por ahí alguien me comentó el día de hoy que eh, que, que la plataforma no estaba habilitada, ¿cierto? Lo que pasa es que seguro hicieron algunas modificaciones, entonces lo que hicieron fue activar unas funciones nuevas y al activar esas funciones nuevas lo que hizo el sistema fue ocultarles el curso a ustedes. Esta mañana lo que hice fue activar nuevamente esos cursos, o sea que ya están visibles para que ustedes por favor verifiquen. ¿Listo? Vamos a proceder a compartir la pantalla. Listo. Bueno, ya todos están visualizando la pantalla, ¿cierto? ¿Me confirman con una reacción? Ok. Sí, señor. Bueno, listo. Entonces estamos acá, vamos a revisar el área de anuncios. Ya saben que los anuncios pues son las noticias que vamos, pues de acuerdo a los avances del curso, vamos montando ahí pues en el espacio indicado. ¿Qué les monté? Les envié un anuncio con dos enlaces para descargar, por un lado el DFD y por otro lado el PSIN. Ahí básicamente está el video de cómo manejar esos software y cómo instalarlos. ¿Listo? Para que tengan en cuenta ahí. Entonces yo les recomiendo que utilicen más que todo el PSIN, es más práctico, me permite hacer pruebas de escritorio, o sea, darle valores a mis algoritmos cuando ya los desarrollo de manera cuantitativa, cuando necesito calcular datos. Entonces el PSIN me permite hacer toda esa cantidad de cálculos como tal. ¿Listo? Entonces ya tenemos el enlace para descargarlos e instalarlos en nuestros equipos como tal. Vamos a volver entonces a anuncios. ¿Qué más anuncios hemos colgado? El día martes, el día lunes terminamos la semana número 1 y el día martes lo que hicimos fue hacer apertura de la semana número 2. Vamos a ver que la semana número 2 pues tiene unas actividades. Igual venimos con el foro de contextualización. Recuerden que el foro de contextualización es cuando leo el material de apoyo, ¿cierto? Y el material complementario, y lo que hago es visualizar, digámoslo así, que ese contenido, apropiarlo y después dar un concepto, qué sabía sobre esto y qué quiero aprender con estos conocimientos. ¿Listo? Hay una evidencia que es interactiva, que lo que es coger y un diagrama de flujo y me dan unos requerimientos específicos y lo que hago es con esos requerimientos emparejar una secuencia de órdenes. Entonces hay que tener muy en cuenta esa parte. Y hay otra evidencia que es calificable, que es pasos para desarrollar un algoritmo argumentado o hacerlo a través de pseudocódigo. Vamos a ver y ahorita les explico cómo pueden abordar esta actividad como tal. ¿Listo? Entonces ya sabemos que los tiempos establecidos para esta actividad, digamos así que sugeridos, fueron desde el 23 de abril hasta el 29 de abril, quiere decir hasta el próximo lunes. Entonces recuerden que son unos tiempos sugeridos, no son camisa de fuerza. Vamos a revisar qué más anuncios hemos colgado y montamos el anuncio de la sesión sincrónica de esta semana, ¿cierto? Montamos el anuncio de la sesión sincrónica número 2, que fue básicamente, ¿qué es esto? Finalización, anuncio, perdón. Sesión sincrónica número 2, que es la que estamos hoy, básicamente, digámoslo así, que pues ustedes están conectados para recibir todas estas indicaciones como tal. Recuerden que el enlace para seguir ustedes participando de estas sesiones sincrónicas es el mismo que utilizamos la semana número 1 y es el mismo de la semana número 2. Recuerden que el próximo jueves, dentro de 8 y dentro de 15 días, pues vamos a estar acá conectados a la misma hora. ¿Listo? Entonces esos son los anuncios que hemos venido montando semana a semana. Ahora vamos a revisar cuáles son las prácticas de la semana. Bueno, les cuento. Por ahí me han escrito varias personas sobre el video de la semana número 1.
Resulta y sucede que yo utilizo la herramienta Meet y me toca aquí utilizar un programa que se llama Camtasia para capturar toda esta grabación. ¿Qué hago yo con la grabación? La monto a un canal que tengo en YouTube y ahí les comparto a ustedes lo que es el enlace. Si alguno de ustedes tiene problemas, digámoslo así, o necesita revisar las prácticas de la semana número 1, creo que me va a tocar volver a hacer ese video porque no me me está generando un error en ese archivo que me genera ese Camtasia. Lo que yo hago es generar un archivo y después lo renderizo. O sea, él me convierte todo eso a un formato de audio y video que sea compatible pues, con todos los reproductores, pero me está generando un error. Entonces por eso es que no lo he colgado. Entonces creería yo que el día sábado me voy a dedicar a hacer ese video, pues explicándole a ustedes cuáles son las actividades y el manejo de plataforma en esa semana número 1. ¿Listo? Para que por favor tengan en cuenta. Y hoy en la tarde ya les genero este video para que lo puedan consultar. Aquellas personas que no pueden, pues que no pueden asistir hasta ahora a esta sesión sincrónica o necesita pues revisar la explicación que yo les doy frente a las actividades a desarrollar. El grupo de chat ahorita lo voy a habilitar. ¿Por qué no lo voy a habilitar? Porque estaba esperando que ingresaran más personas. Estoy esperando que ingresen más personas y que esas personas que ingresaron nuevas pues no se pierdan la información que se va a manejar ahí. Porque cuando uno llega a estos grupos se pierde la información que ya se había compartido. Entonces no lo he habilitado para que no empiecen ustedes a compartir información y no se les pierda todo eso, digámoslo así, que toda esa información como tal. ¿Listo? Vamos a revisar entonces actividad de la semana número 2. Recuerden que simplemente para revisar la actividad de la semana número 2 voy al área del curso, ¿cierto? Y acá donde dice actividades de aprendizaje, o sea, las guías, busco actividad 2 que es igual a semana número 2, ¿listo? Lo voy acá donde dice guía y material de formación actividad número 2. Acá recuerdo que tengo un banner donde encuentro la guía de aprendizaje, que es el documento orientador. Tengo la versión multimedia del material de formación, o tengo la versión descargable o plana que está en PDF, y tengo un material complementario que me va a permitir, digámoslo así, que de manera apropiar de manera más significativa esos conocimientos, o sea, complementar, así como dice esa palabra, me ayuda a, digámoslo así, que a tener, digámoslo, que un poquito más de contenido sobre ese tema. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a revisar de qué se trata esa guía. Estamos en la semana número 2. Nos dice que bienvenidos a la segunda actividad de aprendizaje. Uno de los objetivos fundamentales es cómo conocer la estructura de un algoritmo para organizar los elementos que lo constituyen. Todos los algoritmos tienen la misma organización, tiene una cabecera, hay una declaración de variables constantes y hay un cuerpo que es el que define qué es lo que va a hacer el algoritmo o la lógica del algoritmo, qué es lo que me va a solucionar, ¿cierto? Teniendo en cuenta estos componentes, el aprendiz tiene disponible para este ejercicio formativo los materiales que le permitirán profundizar sobre los conocimientos esenciales para diseñar algoritmos utilizando pseudocódigos y diagramas de flujo. Recuerden que los pseudocódigos y diagramas de flujo son técnicas de representación, ¿cierto? El diagrama de flujo me ayuda a representar a través de unos símbolos una secuencia lógica, ¿cierto? El pseudocódigo, ¿qué es? Ya es una aproximación, ya simplemente es organizar esa lógica con una aproximación. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que usted como programador ya codifique esas, digámoslo así, que esas órdenes que necesita en un lenguaje particular de programación. Eso es básicamente estas dos técnicas. ¿Listo? Dice que para la presentación de evidencias de esta actividad de aprendizaje se parte de un problema propuesto por el instructor. Para esta parte del proceso formativo se recomienda que dedique 10 horas a su aprendizaje, lo que les he venido diciendo. Usted debe utilizar 2 horas diarias en avanzar en su proceso formativo, de los cuales usted puede disponer de 5 días. Entonces usted dice, no, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes voy a utilizar 2 horas diarias para avanzar en mi proceso. La guía está diseñada para ser, digamos así, que trabajada durante 10 horas. Vamos a ver que algunas personas necesitan menos tiempo porque digámoslo así, que su ritmo de aprendizaje es diferente. Habemos otras que necesitamos ubicar un poquito más de tiempo para trabajar en todas esas actividades. ¿Listo? El objetivo básico de la temática es la interiorización de los pasos para elaborar un algoritmo. Utilizar pseudocódigos y diagramas de flujo. Lo anterior se plantea desde el desarrollo de la actividad de aprendizaje, analizar los requerimientos de un cliente a partir de un caso real para desarrollar la solución al problema identificado a través de un algoritmo, utilizando las técnicas pseudocódigo y diagrama de flujo. Eso es lo que vamos a ver. ¿Cuál es el logro de la semana? Usted va a tener la oportunidad de
alcanzar el logro o el resultado de aprendizaje, que es diseñar la estructura básica de un algoritmo utilizando pseudocódigos y diagramas de flujo de acuerdo a requerimientos. ¿Listo? Vamos a ver los momentos del aprendizaje. Recuerdo que el momento 1 del aprendizaje es una actividad de reflexión inicial, pues que tiene como finalidad encaminarlos a ustedes a su proceso de aprendizaje. Dentro de esa actividad de reflexión inicial siempre hay una pregunta orientadora, ¿cierto? ¿Qué nos dice esa actividad de reflexión inicial? Cuando se inició este proceso formativo, el objetivo propuesto era profundizar en la metodología de la programación. Algunos están profundizando, algunos están conociendo por primera vez de qué se trata todo este tema de la programación. Para lograr el objetivo en la primera actividad de aprendizaje fue necesario apropiarse de los fundamentos de la programación. Antes de hacer lectura de los materiales dispuestos en la actividad 2 y con el ánimo de alcanzar nuevos conocimientos, realice la siguiente reflexión y compártala con sus compañeros en el foro de dudas e inquietudes. Esto lo vamos a omitir, no vamos a participar en ese foro de dudas e inquietudes, simplemente esta pregunta la vamos a debatir acá y la vamos a interiorizar, ¿listo? ¿Qué nos dice esa actividad de reflexión inicial? ¿Cuál es la importancia de desarrollar una secuencia lógica de una situación o proceso cualquiera antes de realizar la representación algorítmica? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué es importante desarrollar una secuencia lógica de una situación o un proceso antes de realizar esa representación, antes de que yo lleve al papel, antes de que yo llegue y realice mi pseudocódigo o realice mi diagrama de flujo? ¿Qué creen ustedes? Minimizar errores o ir plasmando lo que como un esquema de lo que se quiere ver. Correcto, puede minimizar. ¿Y por qué minimizo errores? Porque estoy identificando qué debo identificar. Optimizar tiempo, ¿cierto? Yo puedo optimizar tiempo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo también? Yo optimizo, yo minimizo errores, eh, identifico qué variables tiene mi problema, ¿cierto? ¿Qué me puedo yo traer? O sea, antes de yo ir a resolver mi problema, primero pienso qué interviene en todo ese proceso, ¿cierto? Entonces, por eso es muy importante, antes de iniciar todo el proceso, de crear toda la lógica, pues yo identificar qué es lo que quiero y cómo lo voy a solucionar, ¿cierto? ¿Qué me puedo encontrar en el camino, ¿cierto? ¿Cómo puedo solucionar esos problemas que me encuentro en el camino? Pues a través de qué? A través de una lógica que me vaya secuenciada, ¿cierto? Llevando paso a paso toda la solución de esos requerimientos como tal. ¿Alguna otra persona quiere participar? ¿Quiere dar, por ejemplo, su apreciación de esa inquietud? ¿O quedó claro ya por qué es importante antes de yo hacer mi diagrama de flujo y mi pseudocódigo tener ya estructurado cómo voy a solucionar la situación o el proceso? ¿Cierto? Bueno, entonces continuamos. Entonces ya como desarrollamos ese primer momento, lo pensamos, ¿cierto? Que porque es importante yo tener ya esa secuencia lógica ya, digamos así, que interiorizada o identificada, pues para proceder a hacer la representación, pues vamos a pasar al momento de contextualización. ¿Qué nos dice el momento de contextualización? Dice, de acuerdo a la actividad de aprendizaje, analizar los requerimientos de un cliente a partir de un caso real para desarrollar la solución al problema identificado a través de un algoritmo utilizando las técnicas pseudocódigo y diagrama de flujo. Comente qué sé sobre ese tema y qué quiere aprender. Listo. Entonces me están diciendo, yo debo de participar en un foro de acuerdo a esa actividad de aprendizaje, pero ¿de qué se trata esa actividad de aprendizaje? Entonces tengo que ir a la plataforma y revisar de qué se trata esa semana número 2, cuando me hablan de qué, de eso de pseudocódigos, de qué es ese tema, ¿listo? Ya sabemos que el pseudocódigo es una manera de representar, ¿cierto? De aproximar un código ya a un lenguaje de programación, ¿listo? Entonces acá tenemos todo el material de aprendizaje, donde dice que los algoritmos y diagramas de flujo, pues básicamente se dividen en diagramas de flujo. Hay una estructura de un algoritmo y hay una estructura de un algoritmo en pseudocódigo, ¿cierto? Dentro de la estructura de un algoritmo, pues yo tengo que tener en cuenta que yo voy a manejar qué tipo de datos voy a manejar y si voy a manejar variables o constantes, ¿cierto? ¿Qué tipo de operadores voy a manejar, ¿cierto? Suma, resta, multiplicación. ¿Qué tipos de datos voy a manejar? Si es un entero, si es un decimal, si es un carácter, si es un número demasiado pequeño. Entonces, dependiendo de esas situaciones, pues yo tengo que tener en cuenta qué tipo de datos voy a manejar. Yo voy a manejar expresiones. Vamos a ver que hay unas expresiones o unas palabras reservadas para dar unas órdenes. Entonces, si yo
en el pseudocódigo veo que por ahí hay una palabra que es leer, esa palabra yo no la puedo utilizar para una ¿qué? Para una variable o una constante, porque viene reservada exclusivamente para digamos así, que para dar una orden como tal. ¿Listo? Acá tenemos básicamente, recordemos el tema del diagrama de flujo, donde básicamente retomamos el concepto. Dice que realizar el algoritmo para registrar y despachar un pedido a domicilio. Pues ya sabemos que lo primero que hace es secuenciando los pasos, inicio mi proceso, atiendo la solicitud, busco ese número de documento o número digámoslo así, que cuando usted está solicitando un producto a un restaurante, pues hay que tener en cuenta que hay restaurantes que lo que hacen es armar su base de datos de acuerdo a que pues el dato personal, el dato primordial es que el número de cédula, o otros, digámoslo así, que con el número de teléfono. Entonces, si ese número de teléfono pues está creado en mi base de datos, pues ya traigo todos los datos a dónde va a estar entregado ese domicilio como tal. Posterior a eso registro o tomo el pedido, imprimo ese pedido, ¿cierto? Lo alisto y simplemente sale para entrega. ¿Listo? Eso serían las secuencias como tal. Acá lo vemos a través de ¿qué? De un diagrama de flujo que inicia mi proceso. Acá ingresa el dato, en este caso, por ejemplo, el dato puede ser un número de cédula. Acá hay un símbolo de decisión. Si ese dato es igual a un dato que está en la base de datos del cliente, pues continúa mi proceso. Si no, lo que hago es crear ese nuevo cliente en mi base de datos, ¿cierto? Entonces, si el dato ya está creado o mi cliente ya existe en mi base de datos, entonces lo que hago es registrar el pedido, ¿cierto? Después de registrar el pedido, imprimo un recibo con la factura, ¿cierto? Para ser despachado y sale para entrega. Así finaliza mi proceso como tal. Esto es simplemente retomando los conceptos de la semana anterior, donde básicamente hay una lógica como tal. ¿Listo? Acá me está diciendo cuál es la estructura de ese algoritmo, que el algoritmo pues tiene una cabecera donde está el algoritmo, en el nombre del algoritmo de la solución, o sea, lo que voy a solucionar. Hay unas declaraciones, en la parte del algoritmo se declaran las variables como constantes, qué tipo de datos voy a hacer, constantes, tipos de datos y las variables. En el cuerpo básicamente pues encuentro lo que es las instrucciones o la solución del problema como tal. ¿Listo? Esto no me voy a quedar acá, simplemente les voy a explicar los ejercicios, pero esto lo deben ustedes leer de manera muy significativa. Ahí está muy bien explicadito. Acá puedo hacer comentarios, vamos a ver que yo mis algoritmos los puedo comentar. Simplemente debo utilizar este símbolo acá. Entonces cada línea, yo lo que puedo decir, esta línea sirve para realizar tal cálculo. ¿Para qué me sirve comentar un algoritmo? Para yo más adelante saber de qué se trataba ese algoritmo. Entonces, ¿cómo los comento? Entonces lo que hago es acá slash asterisco, acá le hago toda la declaración, no, esta línea sirve para tal situación, y acá cierro el comentario. Yo lo puedo hacer en todos los algoritmos y normalmente los programadores lo hacen. Ahora vemos si existe por ahí un ejercicio que tenga un comentario para ver cómo se vería. ¿Listo? Por ejemplo, acá me están diciendo, listo, entonces dentro de las variables y constantes, acá hay un ejercicio donde dice que vamos a declarar las variables n1 y n2, donde in quiere decir el tipo de dato que se va a manejar, en este caso es entero, y n1 y n2 son el nombre de las variables. Acá lo que estamos viendo lo estamos aproximando a un lenguaje de programación. ¿Qué lenguaje de programación es este? ¿Quién lo conoce? ¿Quién conoce este lenguaje? Numerar include, lo que estoy incluyendo en librerías. Incluyo 3 librerías. ¿Ninguno lo conoce? ¿No? Bueno. Acá lo que tengo es un ejemplo de cómo se hace con un lenguaje de programación. En este caso ya es C++. Pues en este caso no es que ustedes van a aprender en este curso eso, lo que pasa es que el material me está explicando es cómo se declara ya las variables en un lenguaje de programación. Entonces en este caso lo que estamos es declarando que n1 y n2 son dos variables y son de tipo entero. Entonces para eso hay una palabra reservada que se llama in, donde indica qué tipo de dato es, ¿cierto? Y donde n1 es una variable, se separa con coma diciendo que n1 es una variable y n2 es una otra variable, que son de tipo ¿qué? Entero. Esos son los datos que va a guardar estas dos variables. Si volvemos acá al concepto que nos dice que la estructura de un algoritmo viene con un encabezado y después viene la declaración de variables, entonces esta parte de acá es el encabezado y acá encuentro la declaración de variables constantes y el tipo de datos. ¿Es claro para todos lo que estoy explicando? Manito arriba si estamos entendiendo. ¿Sí todos? ¿Listo? Juliet, Juan, Javier,
desconocido. Listo. Lo que estoy tratando de decir es cómo se declaran las variables en un lenguaje de programación como tal. ¿Listo? Donde n1 y n2 son de tipo ¿qué? Entero. Y acá estoy haciendo el comentario de la línea. Acá estoy diciendo, mire, lo que dice acá es slash asterisco y dije que esta línea permite que declaración de variables, o acá estoy declarando variables. Miren, entonces este comentario no va a perjudicar absolutamente nada en qué, en el código o en la línea como tal, porque la declaré como un comentario. ¿Listo? Vamos acá en el ejemplo número 2. Acá en el ejemplo, no me voy a poner a hablar de librerías ni nada de eso para para que no se me pierda. Lo que el ejercicio trata de decirles es cómo se declara, por ejemplo, declarar la variable nombre de tipo carácter. Quiere decir que el nombre va a manejar 30 caracteres como máximo y es tipo char, o sea, puedo manejar caracteres. Entonces, ¿cómo lo hago? Le digo que el tipo de dato que va a manejar es tipo char, o sea, caracteres. La variable se llama nombre y va a almacenar máximo 30 caracteres. Así se declara que una variable tipo char o tipo carácter que se llama nombre y que va a almacenar máximo 30 caracteres. Acá hay un comentario donde dice que acá estoy declarando una variable. ¿Variable por qué? Porque él puede tomar cualquier valor en cualquier momento del tiempo. ¿Listo? Eso es lo que quiero. ¿Cómo inicializo variables? Esto lo hace uno en lenguajes de programación. Entonces acá le estoy diciendo que a n1 inicialice en 0 y a n2 inicialice en 0. ¿Y qué tipo de dato voy a manejar? Voy a manejar uno de tipo de dato entero. ¿Listo? Acá estoy diciendo que declaro variables y las inicio de una vez. Le estoy dando un primer valor. Le estoy diciendo, mire, el primer valor que va a tomar es n1 es 0 y n2 también va a tomar 0 y va a manejar valores de tipo entero. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se declaran constantes? Pues las constantes se declaran acá en este ejercicio. Si observan ustedes pi, pues acá es que voy a hacer algún cálculo con área del círculo. Si estamos hablando de pi es que voy a manejar círculos. ¿Listo? Entonces acá estoy diciendo float. Cuando utilizo el tipo de dato float quiere decir que es un tipo decimal, para que tengan en cuenta. Cuando utilizo el tipo de dato y digo que es float es porque tiene un decimales. ¿Listo? Y le estoy diciendo que la variable se llama pi y automáticamente le estoy dando el valor. Pi solo va a tener un valor que es 3.1416. O sea que pi es una constante. Acá le estoy diciendo que el tipo de dato que maneja pi es float, o sea que tiene decimales. Y acá está el comentario que dice que declaración de una variable y una constante. ¿Claro para todos? ¿Vamos bien? Es como se vería en un lenguaje de programación. ¿Listo? Ok. Bueno, continuamos. Acá me están diciendo que los operadores, ¿sí? ¿Quién tiene un Jacqueline? En un ambiente virtual, este sería como colocar una clase en sí a esto, ¿verdad? Perdón, ¿me repites que no te escuché bien, por favor? Es como crear una clase en un ambiente virtual, ¿no? Como Eclipse. Ah, sí, claro, sí, correcto. ¿Cómo colocar una clase? Correcto. Lo que pasa es que lo que dice el compañero es en otro lenguaje de programación, pues ya uno ya manejas lo que son las clases. Entonces, digamos así que o sea, cada lenguaje se maneja de manera diferente. Entonces, ¿por qué es importante aprender C++? ¿Por qué es bueno aprender? Él habla de Eclipse es cuando está programando en Java. Él está hablando desde Java, ¿cierto? Entonces, para colocarlos en contexto, ¿por qué el material se va específicamente con C++? Porque C++, digámoslo así, que es un lenguaje de programación que me permite que me permite entender de una manera, digámoslo, hablemos coloquialmente. Cuando yo aprendo a programar en C++, yo lo que estoy aprendiendo a programar es a pie, digámoslo así. Pero yo ya llego por allá al tema de Python, al tema de Java, pues digámoslo así que hay métodos de programación que me permiten ir en bicicleta, digámoslo así para no enredar a los que están desde cero. ¿Listo? Eso es básicamente lo que... Sí, ahora sí entiendo, sí. Porque ese es mucho más complejo, ¿cierto? Es un poquito más complejo, hay que hacer más métodos. Por allá usted utilizando otros métodos, 2 líneas hacen lo que en C++ hay que hacer en 10 líneas, digámoslo así, para que tengan más o menos lo que es ese tema. ¿Listo? Ok, o sea que estas clases van orientadas a C++, ¿cierto? Lo que quiere el material es que
ahorita revisamos la plataforma y hay una ruta. Entonces la ruta de programación dice, mire, si usted quiere metodología, después váyase por C++, se llama conceptualización del lenguaje de programación C++. O sea, es como seguir usted la ruta de aprendizaje e ir paso a paso. Ya después usted, listo, después de haber visto C++, váyase por otro lado ya. Vaya aprenda Python, que comercialmente es lo que está más de moda. Vaya aprenda Java, que también es lo que hoy en día está más fuerte. ¿Listo? Pero los ejercicios acá, digámoslo así que el material los apunta mostrando cómo se verían en un lenguaje de programación, ¿a dónde? En C++. ¿Listo? Para que tengan en cuenta. Ok. Bueno, volviendo acá, entonces, ¿qué necesito acá? Que ustedes empiecen a identificar qué son operadores, qué son tipos de datos y qué son expresiones. Cómo se representan esas expresiones o esos operadores en un pseudocódigo. El más y en lenguaje C es igual, más, ya lo conocemos. El lenguaje en pseudocódigo, el menos, pues representa la resta. La multiplicación es el asterisco, en pseudocódigo, en lenguaje C es lo mismo. La división es la barra inclinada, digámoslo así. Y el módulo es el módulo o resto de división entera. Entonces ese me permite tener lo que va sobrando de toda esa división como tal. ¿Listo? Existen dos operadores característicos del lenguaje C++, que son el incremento y el decremento. ¿Cómo le digo yo a una variable que vaya incrementando de uno en uno? Pues simplemente yo le digo a x, lo que tenga x, súmele 1. Entonces, si aquí estaban 2, entonces si le estoy diciendo que sume 1, va a incrementar de 1 en 1, ¿cierto? O lo puedo representar x más, quiere decir que x va a incrementar de 1 en 1, ¿listo? ¿Para qué me permite eso? Por allá creo que hay un ejercicio en la semana número 4 que usted tiene que realizar una lógica para una empresa que necesita cargar unos vehículos y necesita cargar 20 vehículos. Entonces, si usted necesita ir cargando, si cargó el vehículo 1, el algoritmo tiene que determinar, listo, ya terminó uno, va, entonces lleva uno, súmele otro, entonces llega el carro 2. Para eso utiliza uno de estos señores que son los que me ayudan a incrementar las variables. En este caso le estoy diciendo a x incremente lo que tenía x en 1 o x más, ¿listo? Esto que está acá es lo mismo que está acá, se puede representar de la manera. O si yo quiero de manera, si yo entonces esa lógica la puedo también hacer, entonces en el camión 20, a lo que tenía el camión 20, cuando esté cargada, réstele 1, entonces llega al camión 19 hasta que llegue a 0. Eso son lógicas, ¿listo? Entonces una me permite incrementar y la otra me permite el tema de decrementar. Por ejemplo, en este ejercicio número 5, acá le estoy diciendo a x, coja lo que tiene x más 10, quiere decir que él va a incrementar de 10 en 10, ¿cierto? O lo mismo que decirle x más es igual a 10, quiere decir que él me va a incrementar de 10 en 10, para que tengan en cuenta, ¿listo? Son maneras o son, digámoslo así, que son formas de programar que me permite la sintaxis tenerlas en cuenta. Acá tenemos los operadores relacionales, todos los conocemos, mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que, distinto a o diferente a, y este sea el igual. Entonces así se ve en pseudocódigo y así se ve en lenguaje C. ¿Listo? Los operadores lógicos vemos que es el not, AND y OR, ¿cierto? Donde básicamente pues el AND lo puedo representar en lenguaje C con doble ampersand y nombre del operador y. Este es incluyente y esta variable, ¿cierto? Me debe cumplir condiciones. El OR simplemente es, o si esta condición se cumple o si esta otra se cumple, pues básicamente la lógica va a permitir que se realice tal cosa. Por ejemplo, cuando yo utilizo el AND, es hombre y mayor de edad, entonces debe de ser hombre y mayor de edad para que cumpla una condición. En ese caso utilizo el operador AND. El OR es hombre o tiene mayoría de edad, entonces con que cumpla alguna de las dos condiciones, la lógica va a permitir que el algoritmo o el software, pues la información se vaya por un camino específico. Eso es lo que quiero contar. Y la no es la negación, es lo contrario. ¿Listo? Hay que tener muy en cuenta acá el tema de qué, de la pirámide de las operaciones, lo que nos decían por allá. Si yo encuentro una suma y hay un paréntesis, pues primero tiene más prioridad lo que hay dentro del paréntesis para efectuarse. Esto es lo que quiere saber esta parte de acá. Eso lo vimos en la escuela, en el colegio, todos eso sabemos todo ese tema. ¿Listo?
Tipos de datos, acá vemos el tipo de datos, lo que yo les decía, cuando yo hablo del entero, pues es un números que pueden tomar estos valores. Mire que va desde este número negativo a un número positivo. El tipo float, que es un tipo de valor decimal o real. Observen que acá tengo que puede ir desde el 1 punto algo exponente a la menos 3 al 3.40 exponente a la más 3. ¿Listo? El tipo carácter, yo puedo tener o almacenar hasta 255 caracteres. De doble precisión, digámoslo así, que esta doble precisión, cuando tengo muchos números o números muy grandes, perdón, números muy pequeños, entonces, es que yo necesito un número demasiado pequeño, pues yo ya le digo, yo ya utilizo este tipo de datos. Mire que la escala de valores va a un exponente a la menos 4932 a un número 1.18 exponente a al 432. Quiere decir que son números demasiadamente pequeñitos. Entonces, cuando tengo un número de muchos decimales, yo no utilizo el tipo float sino doble precisión, y digámoslo así que el valor que me va a traer es más preciso a la hora de hacer alguna operación. El tipo booleano, cuando yo utilizo ceros y unos, entonces ese tipo de valor que está ahí. ¿Listo? Vamos a ver que existen expresiones o combinaciones de variables con constantes. Acá tengo variables a, b y c, ¿cierto? Y acá tengo el 8, que es una constante. Acá estamos viendo unos operadores, acá hay unos operadores, y hay que tener en cuenta que hay unas operaciones que se deben de realizar de acuerdo a las prioridades. ¿Cuál sería acá? Primero efectúo este señor que está acá, ¿cierto? B más 8, acá da un resultado, lo divido sobre C, todo este bloque da un resultado y lo sumo con A, para que tengan en cuenta. ¿Listo? Bueno, esto que está acá es un diccionario de pseudocódigo. Es bueno que ustedes lo vayan teniendo en cuenta y lo vayan aprendiendo para qué sirve cada una de esas palabras cuando lo tengan en C y cuando lo tengan en pseudocódigo. Lo vamos a ver, acá está la lógica y acá está el tipo de datos. ¿Listo? Acá vamos a ver unos métodos que es el if, el switch, el case, el while, el dot while y el for. ¿Listo? Y vamos a ver el tipo de datos que puede manejar. ¿Listo? Esto no me va a quedar acá, pero es bueno que lo vayan ustedes aprendiendo para que cómo se vería más adelante cuando empiecen a calcular todos esos datos. Acá hay un ejercicio que vamos a ver para hacer un pseudocódigo. Dice, realizar el algoritmo en pseudocódigo para calcular el área del círculo. Entonces acá nos dice, mire, acá está el encabezado que yo puedo nombrarlo algoritmo para calcular el área del círculo. Inicia mi proceso, acá hay una declaración de la variable y las constantes. En este caso hay una variable que es ¿cuál? Observen que para calcular el área del círculo tengo que tener el radio y tengo que tener el área, ¿cierto? Perdón, el área del círculo tengo que tener el radio, perdón. Para calcular el área tengo que tener el radio, que es una variable, y tengo que tener la constante, que es el número pi. ¿Listo? Entonces, declaración de la variable constante, pues en este caso le estoy diciendo que tengo una constante que se llama pi y es igual a 3.1416. ¿Cuál es el tipo de dato que va a manejar? Ya sabemos que de acuerdo a esta tablita que está acá, cuando yo tengo un número decimal, ¿cierto? En C es el float, ¿cierto? En este caso en pseudocódigo se llama real, entonces lo declaro, el tipo de dato que va a manejar es real y el nombre de la variable se llama pi y el valor que tiene esa constante es de 3.1416. Después declaro las otras variables. Entonces en este caso digo que tengo una variable radio y otra área que es de tipo real, o sea que tiene decimales. ¿Listo? Después de leer el valor que va a introducir, sea el radio, ¿cierto? Y él debe calcular y después imprimir el valor, pues el valor de la respuesta que me tiene que dar. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se vería? Bueno, entonces yo me voy a quedar acá. Entonces, acá, ¿cómo se vería? Inicia mi proceso, ¿cierto? Viene los datos, en este caso declaro constante. Entonces, para declarar una constante utilizo la palabra datos. En este caso le digo cuál es el tipo de dato que va a manejar, es real, y cuál es el valor que va a dar, que es pi es igual a 3.1416. En ese momento declaré la constante. Mire que está el comentario, para eso sirve el comentario, para saber para qué sirve esa línea como tal. Después necesito capturar un dato. Para capturar un dato utilizo la palabra leer, o sea, le estoy capturando un dato que se llama radio, ¿cierto? ¿Listo?
Después me voy al área, voy a hacer el proceso de realizar el cálculo. En este caso le dije área es igual a qué, a multiplicar el radio por 2 veces pi. Como pi es una constante, entonces se hace el cálculo acá y yo necesito imprimir que esa área, ¿cierto? Necesito sacar el resultado, para eso utilizo la palabra imprimir. Entonces imprimir lo que tiene almacenado la variable área, como área ya hizo el cálculo acá, acá me da el resultado como tal y finaliza mi proceso como tal. Ese es el proceso para calcular el área de un círculo. Ahora, ¿cómo se vería ya en un lenguaje de programación específico? En este caso, pues acá me está diciendo, mire, acá, eso que está acá en un pseudocódigo, ¿cómo lo puedo llevar yo a qué? Lo puedo llevar yo a un lenguaje de programación. Pues un lenguaje de programación, él necesita tener que unas librerías, ¿para qué? Para traer unas funciones, ¿listo? Entonces para eso yo utilizo la palabra include, lo que estoy llamando es una librería, entonces utilizo la studio.h y llamo la stdlib, ¿listo? Ya les explico para qué. Como necesito capturar datos y necesito visualizar datos, para eso utilizo la librería studio.h. O necesito tener algo que me imprima un texto, entonces utilizo la palabra scan, necesito utilizar, perdón, print, necesito capturar datos, entonces lo que hago es utilizar esta librería studio.h, ¿listo? Acá le declaro la función principal y le digo que es de tipo entero, entonces en este caso le digo, mire, voy a declarar una constante, entonces utilizo la palabra const, que estoy declarando constante. El tipo de dato que va a manejar es tipo float, o sea, tiene decimales, y el valor el nombre de la variable y el valor. Entonces, declaro constante, tipo de dato que va a manejar, el nombre de la variable, el nombre de la constante, perdón, y el valor que le voy a dar a esa constante. ¿Listo? Después necesito declarar las variables, ¿cierto? Acá en el comentario debió haber declarado él, declaro la constante para entender mejor el código, ¿listo? Después declaro las otras variables que van a manejar. Necesito manejar radio y necesito manejar área, y es de tipo ¿qué? Decimal o float, ¿listo? Necesito que mi programa imprima un texto ahí en el encabezado que diga programa para calcular el área de un círculo. Para eso utilizo la palabra print y tiene una sintaxis especial que más adelante la van a ver. Eso debe ir entre comillas el texto, entre unos paréntesis, y el punto y coma me dice que hay un salto de línea, ¿listo? Después le digo imprímame, introduzca el radio del círculo. Entonces ahí yo voy a introducir un valor que voy a capturar por teclado. Para eso utilizo la palabra scan. Acá le estoy diciendo, mire, el valor que va a introducir por teclado, captúremelo y asígneselo a qué, a la variable radio, ¿listo? Entonces todo esto lo hace. Después le digo acá, entonces área es igual a qué, a radio, al valor que capturó en el radio, multiplíquelo 2 veces por el número pi. Entonces él realiza el cálculo y después le digo imprima que el área es igual a qué, al valor que tiene la variable área, y lo que hizo fue colocarme el resultado como tal. Eso es lenguaje C. ¿Listo? Señor. Profe, lo de las comillas es porque lo va a mostrar, es lo que se va a mostrar, ¿no? Ah, sí, las comillas, que todo texto en lenguaje C, si yo necesito un texto, acá le estoy diciendo imprímame que, entonces lo que hago es entre comillas el texto que me va a imprimir, ¿listo? Para que tengan en cuenta. Esta N que está acá es para que me lo deje central, ¿listo? Cada línea, cuando yo termine cada línea, yo debo colocar un punto y coma diciéndole a él que ya termina ahí. O utilizo line, o sea, en y una L para un salto de línea, para que tengan en cuenta. Eso lo vamos a ver por ahí en lenguaje C. Pero la pregunta tuya es, entre comillas, es porque le estoy diciendo, colóqueme en pantalla el texto que está entre comillas. Para eso es. ¿Listo? Ok. Bueno, entonces eso que vimos acá, lo que quiero, o sea, esto que está acá en lenguaje C, no es que ustedes van a aprender lenguaje C, sino es, lo que estamos viendo acá es que un pseudocódigo es una aproximación ya a un lenguaje de programación. Yo le paso esto a un programador y este programador ya sabe cómo estructura ya la solución como tal. ¿Listo? Entonces, acá lo vemos, cómo se vería ese programa. Entonces, mire, programa para calcular el círculo, introduzca el radio del círculo. Entonces, acá usted capturaría por teclado este valor y este es la ejecución del programa como tal. ¿Listo? Laura.
Laura. Bueno, entonces ese es el material de formación que tienen ustedes disponible acá. Igual, dime, sí. Camilo. Hola, profe, Hola, buenos días. buenos días. Profe, una pregunta respecto, ¿te puedes ubicar de nuevo ahí, exacto, donde estábamos, Acá. exactamente? Sí, señor. Al comienzo que dice int, que yo entiendo que es para números enteros, y después la palabra main, que sería principal. ¿Por qué colocamos eso ahí? Esto es en lenguaje C. Digámoslo así que la estructura dice, usted debe declarar la función principal. Entonces, en lenguaje C++ hay que colocar este main. Entonces, main, abro paréntesis, cierro paréntesis y le digo que la función principal es de tipo entero. Pero Ah, usted la coloca y él le funciona así sin eso. Porque ya los nuevos ID ya omiten esa situación. Lo que pasa es que acá lo que él está llevando es como la secuencia lógica de cómo debe hacerse eso. ¿Listo? En el lenguaje C, ok. cuando ustedes vean C, uno debe declarar la función, principal que es el main. Entonces usted debe declarar la función main y le dice que es de tipo entero. Y ya después usted abre los corchetes y ahí está ya todo el encabezado donde está que la declaración de constantes, variables y tipos de datos. Viene el cuerpo, ¿el cuerpo de qué? El cuerpo del algoritmo como tal. O sea, en este caso necesito es calcular que el área de ese círculo como tal. Entonces acá está toda la solución como tal. Y este reto, se me olvidó acá. Y el reto cero es para qué? Para que no se me salga, o sea, cuando él me calcule este valor se me quede quieto ahí. Entonces cuando yo ya le doy un valor a otra tecla, entonces automáticamente ya me saca de acá de este programa, digamos así que de esta ejecución del programa. Para eso es. ¿Listo? ¿Sí quedó claro, Camilo? Sí, señor. Laura, Gracias. dudas. Tal vez se le fue la manito ahí. Iba a reaccionar y se le fue la manito. Bueno. Ahora, listo. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que dice la actividad de contextualización? ¿Qué es sobre ese tema? ¿Sabían ustedes sobre ese tema de pseudocódigos, el tipo de datos? ¿Sabían sobre todo esa sintaxis que voy a aprender a la hora de qué? De tener ese pseudocódigo como tal. ¿Listo? Pero recuerden que tenemos otra información. Su sesión se ha excedido el límite, le vamos a cancelar. Entonces recuerden que tienen acá un material complementario, entonces ustedes se van acá a algoritmos y acá van a encontrar en este documento, van a encontrar un poco, este libro es hasta bueno, tiene un poco de ejercicios desde pseudocódigo y ahí están resueltos y todo para que ustedes vean. Acá vemos los ejercicios que tenían ustedes acá en el tema de diagramas de flujo. Acá me dice soluciones de problemas secuenciales. Bueno, acá ustedes pueden revisar todo este tema y pueden, digámoslo así, que adentrarse un poquito más acerca de las temáticas. Él tiene por acá, acá tiene un poco de pseudocódigo de inicio. El pseudocódigo representa el algoritmo de la solución para determinar la ganancia para la venta de leche producida. Entonces acá está diciendo, está leyendo que una variable L y una PG, acá está diciendo que hacer, entonces le está diciendo que hay que hacer una ejecución de unos cálculos y después me dice escribir GA, o sea, calcular ese valor como tal. Vean, acá hay muchos ejercicios de todo eso que ustedes pueden aprender acerca de esta temática. Entonces, después de haber leído todo eso, ¿qué sé sobre ese tema? Entonces, ¿dónde debo de contestar eso? Vuelvo a la carpetica que dice actividad 1 y acá hay algo que dice foro de contextualización 2. Entonces, en ese foro, ya me sacó. Bueno, entonces volvemos acá. Volvemos a actividades de aprendizaje. Semana número 2. Entonces, en la semana número 2, acá tengo un foro de contextualización. Lo que hago es ingresar a ese foro de contextualización. Y acá lo que hago es, bueno, esto no está inicializado. Ahorita lo inicializo para que ustedes puedan aprovechar y participar de ese foro. Entonces le dicen acá, cuando yo tenga ya la participación, ustedes lo que hacen es comentar en ese foro y automáticamente qué sé sobre ese tema y qué quiero aprender. ¿Listo? Eso era dentro de qué? Volvemos a la guía, dentro de la actividad de contextualización. Ya como actividad de apropiación de conocimiento dice que lea y analice el material de formación de la actividad 2, algoritmos y diagramas de flujo, que se encuentra en el link actividad 2. Además revise los materiales de apoyo o complementos de esa actividad. Dice, la actividad de apropiación del conocimiento es interactiva y se busca a través de una situación de simulación. El aprendiz identifica los elementos que comprenden un diagrama de flujo, de acuerdo a una serie de características dadas.
ingrese a la actividad. Listo, ¿qué me están diciendo? Hay una actividad interactiva, voy a cerrar este y voy a cerrar este material de formación. Hay una actividad interactiva, vamos a darle acá donde dice actividad 2, de lo que hago es simplemente actividad 2, evidencia 2, esa actividad es interactiva y lo que permite es simplemente emparejar. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Van a leer bien estos requerimientos, diseño un DFD y el DFD es un diagrama de flujo. Mire que acá lo que hay es una situación que ustedes deben de analizar muy bien. Yo les voy a habilitar más oportunidades para que lo entiendan más. No se preocupen si la primera vez les va mal. Entonces, ¿qué necesito? Lean esta secuencia de datos, ¿listo? Después de que ustedes identifiquen qué es lo que me está preguntando esta situación, ya lo que hago es ingresar acá. Ojalá ustedes copien esto aparte, porque cuando entren a la actividad, esto ya no lo van a ver. Entonces lo copio aparte y lo tengo muy en cuenta, porque a la hora de resolver, pues yo lo que voy es teniendo en cuenta estos requerimientos como tal. Cuando ustedes entiendan estos requerimientos, le van a dar acá a entrar, los va a llevar a esta situación donde básicamente ustedes deben de emparejar. Por ejemplo, yo sé que pues, mi algoritmo tiene un fin y tiene un inicio. ¿Dónde está inicio? Inicio, véalo acá. ¿Listo? Entonces yo ya sé que ahí lo que tengo es que empezar a resolver toda esa cantidad sobre unas parejas de IVA. Entonces si el valor de la venta está en tal valor, entonces eso tiene unos rangos. Usted lo que va a hacer es emparejar esas situaciones acá en cada uno de estos cajoncitos. ¿Para qué? Para calcular esa situación específica como tal. ¿Cuál es la recomendación? Cojan ustedes eso que me está preguntando la guía y llévenlo por allá en otro documento para cuando abran la actividad interactiva, pues puedan ir leyendo la actividad como tal. ¿Listo? Voy a cerrarlo acá. Yo se los voy a habilitar para que ustedes lo puedan presentar más veces, para que tengan en cuenta. Pero ¿de qué se trata? Es simplemente lógica. Entiendan el problema, qué es lo que necesito resolver y a dónde debería esa secuencia de situaciones lógicas ahí. ¿Listo? ¿Sí quedó claro? Pues, la semana número 2 lo que tengo es que un diagrama de flujo. ¿Qué tengo que hacer? Leer los requerimientos, qué es lo que me está preguntando. Después de mirar qué es lo que me está preguntando, pues lo que hago es emparejar esa secuencia de orden. Eso tiene una lógica. Profe, esa línea que saltó, ¿qué significa? Set boot. No le acá. Eso va dentro de cuando estábamos acá en pero es que acá ya cerré. Cuando estamos en lenguaje C, para él poder capturar el dato y asignarlo a esa variable, eso tiene toda esa línea de código que son como 2 líneas. Entonces, para que tengas en cuenta. En C++, cuando él me dice necesito coger un valor y asignarlo a una variable, entonces esa palabra scan y todo ese tema, llévelo a esta variable. Entonces todo eso tiene una sintaxis ahí para coger ese valor y llevarlo a esa variable de allá. ¿Listo? Bueno. ¿Cuál es la transferencia de conocimiento? Dice, antes de desarrollar el ejercicio, revise nuevamente el material de formación 2, lo cual le permitirá aclarar algunos conceptos básicos y fundamentales para llevar a cabo los ejercicios planteados. Entonces, ¿qué deben de hacer en la actividad número 2? O sea, en este enlacecito que dice acá, actividad 2, evidencia 2, informe. ¿Qué es lo que me van a colgar ahí? Me van a colgar ahí en un documento de texto, o sea, en un Word. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Elija y desarrolle un algoritmo basado en una situación problemática para ser socializado y sustentado por medio de una sesión en línea programado por el instructor. El tema es libre. Es como una situación cotidiana y comenta el instructor sobre la propuesta elegida. Usted no va a hacer eso. Simplemente usted lo que va a hacer es elegir una situación, ¿cierto? Una situación problemática. Lo que va a hacer es usted llevar eso a un documento de Word y esa situación problemática usted me va a decir, mire, voy a solucionar ¿qué situación? Por ejemplo, ¿cómo pedir un domicilio? Entonces, dentro de la situación problemática voy a solucionar o a través de un pseudocódigo, voy a representar cómo solicito un domicilio. Entonces, usted lo que hace ahí en el documento de Word, voy a utilizar tal situación lógica y entonces ya después me empieza a describir paso a paso en pseudocódigo cómo solucionó esa situación. ¿Listo? Eso es lo que me deben colgar en donde, en esta actividad de evidencia 2 informe.
No es más que un algoritmo representado en qué, en pseudocódigo. ¿De qué? De una situación problemática. Usted me debe sustentar cuál es la situación problemática, cómo va a solucionar esa situación y cómo es la representación en pseudocódigo. Eso es lo que deben desarrollar en la semana número 2. Quiere decir que semana número 2 tenemos un foro de contextualización, que es qué sé y qué quiero aprender sobre el tema de pseudocódigos, todo lo que miramos ahí. Tenemos la actividad de qué, la actividad del diagrama de flujo que tienen que emparejar, es una evaluacióncita ahí. Yo se las voy a habilitar por ahí unas 5 opciones para que ustedes la pasen sí o sí. Y tenemos la evidencia 2.2, la actividad 2, evidencia 2 del informe, donde me va a colgar un archivito de Word con el planteamiento de la solución que le va a dar a usted a través de un pseudocódigo. Eso es lo que hay que hacer en la semana número 2, muchachos. ¿Alguna duda que tengan? Camilo. Profe, los links que nos dejó para descargar los programas no, o sea, los programas no se van a utilizar para el desarrollo de estas actividades, ¿cierto que no? En la de hoy no, pero semana 3 y 4 sí la van a utilizar. Ah, ok. Vale, era eso. Ok. ¿Otra duda que tengan? Polo. Buenos días, ¿sí me escucha, profe? Perfecto, buenos días. Profe, qué pena, es para preguntarle esto acerca de la sesión sincrónica, ¿dónde queda? Porque es que, por ejemplo, la otra yo no la encontré. No, pues eso le estaba diciendo yo a todos cuando inicié, que yo lo que hice fue generar la grabación, pero resulta y sucede que cuando fui a hacer la conversión, no, mira que me genera un error. Entonces, ¿qué me va a tocar? Me va a tocar hacerles un video explicándoles esa semana número 1. ¿Dónde quedan las sesiones sincrónicas? Entonces, acá en anuncios normalmente yo la cuelgo en anuncios. Entonces, por ejemplo, acá en anuncios donde estaba sesión sincrónica 1. Entonces yo lo que hago es montarle acá un enlacecito con la grabación, yo la cuelgo en YouTube. ¿Listo? Sí, Entonces, señor. en la semana número Ok. 2, ahí va a encontrar la de hoy. Yo ahorita la genero. Eso se llama renderizar. Entonces, cuando fui a renderizar este video me genera un error, me dice que no trajo los codes de audio. Bueno, entonces me va a tocar me va a tocar utilizar una sesión sincrónica que di en territorio. Lo que pasa es que la gente ya se pierde ahí porque no sabe manejar la plataforma. No, yo hago el videito, el sábado me siento y lo hago y se los cuelgo. ¿Listo? Ah, bueno, sí. Ok, bueno. Mauro. Profe, ¿cómo está? Qué pena. Entonces, para resumir, el documento que se hace en Word, que es el escrito, que es el planteamiento del problema, a eso es lo que llamamos algoritmo. Correcto, es que usted... Y cuando hacemos el pseudocódigo es cuando hacemos esos gráficos que usted nos mostró. Es una representación. El pseudocódigo. Ah, ok. ¿Esa es la diferencia entonces de algoritmo y pseudocódigo? Vea, el algoritmo es la solución a un planteamiento lógico. Eso es un algoritmo, ¿cierto? Todos los días estamos solucionando algoritmos, ¿cierto? Yo tengo un algoritmo para vestirme. Entonces mi algoritmo es, bueno, primero me coloco las medias, después mi ropa interior, después me coloco mi pantalón. O sea, yo tengo un algoritmo para resolver una situación que es cómo vestirme, ¿cierto? Entonces, ese algoritmo yo lo puedo representar en un diagrama de flujo. Entonces yo podría llevar eso allá. Lo primero que hago, entonces voy señalando paso a paso cómo voy haciendo el proceso para vestirme. Me coloco antes de colocarme las medias, entonces procedo a echarme los talcos, después utilizo, bueno, toda esa secuencia de pasos lógicos. Pero ese método también lo puedo llevar a un pseudocódigo, que fue lo que vimos hoy. Yo también puedo representar toda esa secuencia a través de pseudocódigos. Entonces, lo que quiero es que la semana número 2, cuando usted identifique el problema que va a resolver a través de un algoritmo, es que un algoritmo es resolver una situación lógica. Por ejemplo, yo puedo tener un algoritmo ¿para qué? Para resolver cómo cambió la llanta de un vehículo, ¿cierto? Cuando se me pincha mi llanta, mi neumático, entonces yo resuelvo a través de un algoritmo cómo la voy a cambiar. Debo de sacar, utilizar eso, tengo mi repuesto. Entonces yo tengo una serie de pasos lógicos que voy aplicando para resolver ese problema como tal. ¿Listo? ¿Es claro? Profe, y entonces, sí, profe, y entonces C++ es el lenguaje que va a leer ese pseudocódigo. Correcto. Ya le entiendo, profe. Y lo otro, y entonces PCIN, ¿qué sería? ¿Es un sistema para hacer el pseudocódigo? Les voy a explicar. Hace 20 años yo vi algoritmia, esto que les estoy explicando a ustedes, hace 20 años.
Cuando hicimos nosotros algoritmo, lo hicimos a lápiz y papel. Como estamos hoy 20 años después, entonces no hay necesidad de utilizar lápiz y papel, sino que utilizo PSIN. Entonces hago toda la resolución a través de PSIN porque estamos utilizando técnica y metodologías y estamos utilizando las TICs. Entonces yo eso lo hago ya a través de un software. ¿Qué sirve el software? Pues me sirve para evitarme coger y rayar un lápiz y papel, lo llevo a ese software como tal. Eso es lo que quiero que entiendan. ¿Listo? Eso es. Pero, ¿por qué el material trae C++? El material lo que hace es acercarlos. Mire, eso que estamos viendo acá en pseudocódigo, ¿cómo se haría acá en un lenguaje de programación como tal? Y toma como base que el C++. ¿Listo? Pero podría tomar otro lenguaje, pero el material lo acercas con C++. Pedro. Profe, buenos Buenos días. días. Por favor, antes de terminar la sesión, me regala 5 minuticos para plantearle una dificultad que tengo con la plataforma. Con mucho gusto. Muchas gracias. Polo. Lo que le había dicho. Hacer- ¿Qué hago ahí para bajar? Ah, bueno, otra vez la manito. Listo. Ah, ya, Bueno, listo. entonces Ok. voy a proceder entonces a detener la grabación. Voy a habilitar el grupo de chat para que eso les permita a ustedes compartir información acerca del curso o las dudas que se vayan presentando. ¿Listo? Entonces muchas gracias por haber participado en esta sesión. Cualquier inquietud que tengan ya tienen mi número y voy a proceder a Juan. ¿Alguna inquietud? Sí, profe, que pena interrumpirlo. Profe, para abrir DFD, ¿qué aplicación debo descargar? ¿O pues qué programa? ¿Ustedes vieron ahí lo que yo les compartí en el anuncio? Acá en los anuncios yo les compartí unos enlaces, el DFD y el PSI. Mire, acá está, no sé si esto está funcional. Bueno, acá está. Entonces acá está el DFD, acá está el enlace para usted bajarlo y acá está el PSI. Entonces los pueden descargar y ahí están unos videos que ustedes pueden observar en YouTube de cómo manejar el software y cómo instalarlo, para que lo tengan en cuenta. ¿Qué les aconsejo yo? Todos los aprendices dicen, no, es mejor el PSI. Vamos a ver que cuando empecemos a ver los ejercicios de la semana 3 y 4, usted puede llevar la solución allá. Eso usted lo va haciendo como un diagramita de flujo. Y él se lo va a ejecutar y él le va a después mirar cómo se vería ya en un programa como tal. O sea, le hace lo que es la famosa prueba de escritorio. ¿Listo? Entonces, ¿qué pueden hacer esta semana? Vayan a las páginas que yo les dejé ahí, instalen los software y vayan mirando cómo manejar. Si acá no encuentran, digámoslo así, cómo manejar el software, me dicen, yo les comparto videitos para que ustedes vayan manejando ese tema. ¿Listo? ¿Dónde puedo encontrar su número? Se me cayó la conexión. Mi número está en el grupo de WhatsApp. El grupo de WhatsApp, ¿dónde está? Si ustedes observan, acá en los anuncios, hay un mensaje de bienvenida. Entonces usted lo que hace es abrir el mensaje de bienvenida y acá está ¿qué? Acá está el enlace. Entonces para yo poder ingresar, ¿qué tienen que hacer? Pues ustedes ahí mismo en su computador lo que hacen es bajar el WhatsApp web. Entonces ustedes dicen el WhatsApp web, lo abren acá. Entonces lo que hacen es con su celular escanear abierta la aplicación de WhatsApp, hay una opción por ahí que es escanear código. Entonces lo que va a hacer usted es abrir su WhatsApp acá. Cuando ya lo tenga abierto, usted le da clic acá a este enlace y él automáticamente lo va a llevar o lo va a redirigir al grupo que tenemos en WhatsApp. ¿Listo? Entonces ahí tengan en cuenta ese tema. ¿Listo? Bueno. Entonces cualquier inquietud estamos prestos a atender. Nos vemos dentro de 8 días. Voy a proceder a detener esta grabación. Ojalá no se me dañe, si no me tocaría hacer 2 videos.